Amén. Vamos a iniciar. Este tema tiene por nombre Entendiendo el Evangelio y la aceptación. Puede poner el título. No borré lo que terminó el apóstol, mi pastor Raúl. No borro aquí lo que él hizo, porque vamos a hablar la secuencia de este tema, que es muy importante. Todos los temas son muy importantes, y este que viene vamos a ver entendiendo el Evangelio y la aceptación. Y tenemos que como iglesia entender cuál es el deseo de Dios, para que la iglesia fue establecida en la tierra. Eso nosotros primeramente como iglesia lo debemos de saber. Es un caos poder estar en el ministerio, lo digo con mucho amor por mí, por todos, y no entender concretamente el Evangelio. Y decía ayer y hoy se ha estado tocando algo muy importante. Se están levantando discípulos de Juan, discípulos desde los tiempos antiguos se levantaron discípulos de Apolos, discípulos de Pablo, discípulos quizá de Amén, pero se tienen que levantar los discípulos de Cristo. Amén. 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 Y la iglesia tiene que entender el deseo de Dios. Aquí miramos, esto representa al hombre y representa al mundo entero. Este árbol representa a la humanidad, al primer hombre, pero también a todos los seres humanos. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es la condición del ser humano en este tiempo? Miramos que el mundo está sufriendo, la humanidad se está destruyendo, ¿sí o no? Suicidios, homicidios, asesinatos, destrucción no solo de este tiempo, sino desde el principio. Y eso tiene que ver solamente porque las raíces del hombre fueron tomadas por el diablo. ¿Estamos acá? Y hay una cita muy importante que quiero que lean, que está en Mateo capítulo 7, versículo 17. Mateo 7, verso 17 al 20. Escúchalo, escríbalo ahí. Así, todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Acabamos de ver cuál es el fruto de la humanidad hoy en día. Y es una realidad que la iglesia y muchas personas son con este fruto. ¿Estamos acá? Bueno, eso pasa en Alvarado, yo sé que en Ciudad Juárez también. ¿Estamos acá? Y decimos, si nosotros conocemos como pastores, primeramente yo me incluyo, concretamente el Evangelio, Jesús dijo: mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. San Juan capítulo 15, verso 4, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estamos acá? Entonces, nosotros tenemos que hacer sonar la voz de Dios en la tierra. ¿Estamos acá? Necesitamos llevar la solución a este problema. Miramos que la humanidad está en un tremendo problema y no lo sabe. Pregunto por qué. A una iglesia está predicando sin hablar la respuesta a estos problemas. Por años los pastores le hemos tirado a las ramas. Nos hemos andado por las. Le tiramos al que miente, le tiramos al que murmura, le tiramos. Pero las raíces están tomadas. ¿Por qué? Es fácil de entender. Y la iglesia, hermanos, tenemos mucha gente que pasa como cuando va al carnaval, va de paseo. ¿Estamos acá? Pero el mundo allá afuera se está destruyendo. Y hay algo que nosotros como pastores, como iglesia, como líderes tenemos que saber y entender. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios, hermanos, es que toda la humanidad, oiga bien, toda, deje el estado de incrédulo. El deseo de Dios es que toda la humanidad deje el estado de incrédulo. Todos los que están bajo este problema, pregunto, ¿son los culpables o son víctimas? ¿Son responsables o son víctimas? ¿Son los culpables? Son responsables, pero ¿son los culpables? ¿O quién es el culpable? ¿El hermano que cayó es el culpable o hay un culpable? ¿Quién es el culpable? Ok, entonces nosotros
tenemos que llevar las respuestas concretas de Dios, la voz del buen pastor, para que los discípulos se puedan levantar y sostenerse. ¿Amén? Gracias. Si queremos que la humanidad cambie, necesitamos llevar el Evangelio. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado. ¿Este qué? Como que se fue la voz. Y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué se está predicando en el púlpito? ¿Qué se está predicando en las calles? Miramos hoy en día la administración, les voy a ser concreto al aterrizar el mensaje, que en los púlpitos está tomado por gente que solo emociona, que pasa a la gente y le dice de qué color traen las calcetas y la gente se emociona, y que de qué color tuvo el cabello hace 7 años y la gente se emociona, y la gente se está encontrando con un predicador que lo emocionó, que le habló bonito, pero nunca se encontró con el evangelio. ¿Estamos acá? Y si el evangelio no se está transmitiendo, los discípulos no se van a levantar, el mundo no va a cambiar y el Señor no vendrá aún. Porque va a venir hasta que cuando se predique, ¿qué va? ¿En dónde? En todas las naciones. Porque Cristo no ha venido aún. Señor, ¿por qué no viene aún? Porque aún no se predica. ¿Qué pasó? Le comieron segundo. ¿Estamos acá? Amén. Entonces tenemos que ser concretos en esto. Amén. Amén. Las personas no van a cambiar, la iglesia no va a cambiar mientras no se encuentre con el evangelio. ¿Estamos aquí? Amén. Porque el evangelio es el único que resuelve el problema que ni la religión de los católicos, que ni la religión de los mormones, que ni la secta de los testigos de Jehová, ni la religión cristiana puede resolver. Amén. ¿Estoy mal? Entonces Jesús encomendó que predicáramos, ¿qué? Pastores, líderes, predicadores, el evangelio. Así que dile al que está a tu lado, no te preocupes por predicar un mensaje bonito, sino por predicar el evangelio. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Estamos acá? Fuimos elegidos por Dios para llevar la respuesta. Diga conmigo la respuesta a todo este problema. ¿Quién fue escogido para eso? Levánteme la mano. No se trata de ir a emocionar a la gente, es de llevarle la respuesta de Dios. Las personas no van a salir de esta condición hasta que se encuentren con... Y para que la gente pueda encontrarse con el evangelio, nosotros somos responsables primero de entenderlo. ¿Estamos acá? Porque el evangelio se ha desvirtuado, la predicación del evangelio se ha perdido de los púlpitos, pastor. ¿Estamos acá? Entonces necesitamos regresar, diga conmigo, a la original. Reforma. Lo original. La gente está viviendo sin las cosas originales. Mucha gente en la iglesia está viviendo sin las cosas originales que fue creada. Estas no son las cosas originales con las que fuimos creadas. ¿Estamos acá? Como el hombre fue creado, se perdió. Y lo único que resuelve este problema es el evangelio. Denle un aplauso a Cristo. Entonces nosotros tenemos que anunciar, porque hay que anunciar el problema en que la gente está, porque la gente no lo sabe, pero llevar la respuesta. Amén. Si solamente anunciamos el problema y no damos la respuesta, los discípulos no se van a levantar. Y es algo que tenemos que cambiar. Ese trabajo nos lo encomendó Dios a nosotros. Y antes de hacerlo, ya nos bendijo. Amén. ¿Cuántos bendecidos hay acá? Amén. ¿Cuántos vinieron para ser bendecidos hoy? Amén. Ahorita entonces vamos a aceptar a Cristo. El día que usted aceptó a Cristo, usted fue bendecido. Vamos a ver entendiendo el evangelio y la aceptación. ¿A su nombre? Ok.
vamos a entrar en este tiempo. Entonces, hermano, ¿cuál es este problema? El problema es que el hombre está ¿qué? Ese es el problema. El hombre está separado de Dios. Ese es el problema, que la humanidad no sabe, que están separados de Dios. Están en una religión y su problema no cambia. Ellos no saben que están separados de ¿quién? De Dios, que hay muerte espiritual. Dice, pero ¿cómo muertos? Si nosotros nos movemos, hablamos, brincamos. Pero la Biblia dice en Efesios, muertos en delitos y pecados, muerte espiritual. ¿Estamos acá? La humanidad no sabe que está en ¿qué? En pecado. ¿Y qué es pecado? Pregunto, ¿solo los de allá afuera tienen este problema o aún hay gente de la iglesia con este problema? ¿Que está haciendo lo que le venga? Y si no está haciendo la voluntad de Dios, pregunto, ¿está haciendo su voluntad o está haciendo la voluntad del diablo? Entonces su voluntad no existe. Existe la voluntad de Dios o la voluntad del diablo. Porque la Biblia me enseña que cuando Adán y Eva salieron de la voluntad de Dios, entraron en la... ¿Estamos acá? Ok, entonces este es el problema. El problema es que el hombre está ¿qué? Diga conmigo, separado de Dios. Separado de Dios, está en un estado espiritual de orfandad. ¿Estamos aquí? ¿En un estado de qué? De orfandad. El hombre originalmente no es huérfano, tiene a su padre, pero tomó como padre ¿a quién? Al diablo, lo acabamos de ver en los 6 estados. ¿Hijo de quién? Del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 dice que esto se manifiesta en los hijos de Dios. ¿Y los hijos? Del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. No lo lea, ahí le dejo la cita para que la apunte. ¿Estamos acá? Ok, entonces es un estado espiritual de orfandad, que el hombre no tiene a Dios como su padre, y por eso la vida del hombre, la vida de la humanidad está hecha un caos. Ese es un problema. ¿Es un problema o no? Los que están golpeando ahorita a la esposa, vemos todos los frutos que vive la humanidad, porque sus raíces están tomadas por el diablo, pecado y separación. Y nada va a poder cambiar estas raíces, sino solo el Evangelio. Amén. Y para que nosotros llevemos el Evangelio, tenemos que saber qué es el Evangelio. ¿Estamos aquí? Decimos buenas noticias, pero noticias ¿acerca de quién? La buena noticia, ¿quién es? Cristo. ¿Quién es? Cristo. Diga conmigo, Cristo. Cristo. ¿Quién es? Cristo. Es Cristo. Entonces el problema es que el hombre fue engañado, el hombre original fue engañado por Satanás, y la humanidad está engañada ¿por quién? Está engañada por Satanás. Por eso dije que son víctimas. Dice un video, víctimas. ¿Son qué? Víctimas. Y nosotros, en vez de ir en Dios a ayudar a la gente, los pisamos. Los miramos como los hijos del diablo, ¿sí es cierto? Ahí estuvimos también nosotros. ¿Estamos aquí? Amén. Tenemos que cambiar nuestros ojos. Amén. Amén. Ok, el problema de ser engañado y esclavizado por Satanás es en el que el hombre está viviendo. Juan 8:44, miramos, aquí está la cita, que el hombre está viviendo esclavizado. ¿Sí? Entonces el hombre está engañado por el diablo, y bajo el engaño pues está en la influencia del pecado. Vive, su raíz está en el pecado, vive a la manera del diablo. Y ese es un problema, y la respuesta, nosotros pastores, predicadores, líderes, hermanos, misioneros, somos los que la tenemos que llevar. Fuimos elegidos para eso. Amén. Diga conmigo, la respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. Entonces, este es el problema. Miramos el problema. Diga conmigo, problema. Diablo, pecado y separación. Este es el problema que está el hombre allá afuera. Pero también el hombre perdió, el hombre original se perdió, y perdió la imagen de Dios. ¿Qué perdió? La imagen de Dios. Este hombre perdió la imagen de Dios. Ponga ahí. Perdió la imagen de Dios. ¿Qué más perdió? La comunión con Dios.
escríbalo ahí, no lo va a distinguir de allá. Comunión con Dios. Y perdió la bendición, diga conmigo, el poder. Bendición de Dios. Perdió el gobierno, la autoridad. De ser Señor de la creación, se convirtió en esclavo de Satanás. Entonces el hombre perdió. ¿Quién es la imagen de Dios? A Cristo, a Dios en el huerto. ¿Estamos acá? Perdió su relación con Dios y perdió el poder, el gobierno. De ser Señor de la creación, se convirtió en un siervo desde el diablo. ¿En un siervo de quién? De Satanás. ¿Estamos aquí? Aún en la iglesia tenemos mucha gente que cree en Jesús, que viene a la iglesia, que habla de Jesús o algún día aceptó a Jesús, pero está viviendo en una manera incorrecta. Sus frutos, en la iglesia tenemos mucho esto. A cada rato. ¿Estamos acá? Aún en líderes. Decía la Fosa, aún en pastores. Yo vivía ahí, ¿usted no? Gloria a Dios. Ahorita van a por mí terminando el culto. Ok, entonces, las personas que no han escuchado estas palabras, el entrenamiento de Jesús, no de solamente nuestro Moxani, doy gloria a Dios por su vida, que el entrenamiento de Jesús está en su boca. ¿Estamos acá? Porque este no es un entrenamiento coreano, americano, sudamericano solamente, sino es el entrenamiento que Jesús nos dejó. ¿Estamos acá? Y nosotros necesitamos entender esto. Por eso este tema se llama Entendiendo el Evangelio. El Evangelio es anunciar la buena noticia, ¿no es así? El Evangelio es Cristo. La gente no puede cambiar con palabras bonitas. Las personas van a cambiar cuando se encuentren con el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. ¿Estamos aquí? Por eso mucha gente no está cambiando, porque en el púlpito no se están encontrando con Cristo. Se están encontrando con José, se están encontrando, se quieren creer David, gloria a Dios por ello. Se quieren creer la iglesia, los jóvenes se quieren creer Sansón. Pero, diga conmigo, es Cristo. ¿Qué es el Evangelio? El que resuelve el problema que los humanos no pueden resolver. Entonces la humanidad está bajo todos estos frutos malos. ¿Estamos aquí? Estos frutos malos están en la humanidad, y va a cambiar este fruto hasta que ellos cambien sus raíces. ¿Sus qué? Raíces. Sus raíces. Estos problemas no van a acabar hasta que ellos se encuentren con el Evangelio, que es Cristo. ¿Amén? ¿Quién es el Evangelio? Diga conmigo, es Cristo. Es Cristo el Evangelio. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, que lo lea del 13 al 16. Escriba la cita. Mateo capítulo 16. No, Mateo 16, del 13 al 16. Así. Pero usted pone ahí hasta el 20. Léelo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo, el Evangelio es Cristo. ¿El Evangelio quién es? Cristo. El Evangelio es el que resuelve el problema de toda la humanidad. El problema que la religión no puede resolver, el problema que no puede resolver mi elocuencia, el problema que no puede resolver mi conocimiento, el problema que no puede resolver ninguna religión, solamente lo resuelve el Evangelio, que es Cristo. Las personas no van a cambiar su estado, ese estado no va a cambiar hasta que se encuentren con Cristo. Que se encuentren con el Evangelio, que es Cristo. ¿Estamos acá? Amén. Ahora, ¿quién es Cristo? Es la palabra. El mensaje es Cristo. Amén. Amén.
No hay otro mensaje para que la humanidad pueda cambiar. Y nosotros buscamos muchas veces pues llevar a la iglesia en el afán de querer ayudarlos. Metemos muchas cosas a los púlpitos y el evangelio de Cristo, los discípulos no se están encontrando con Cristo y están la mayoría derribados. ¿Estamos acá? ¿O no es cierto? La mayoría están ¿qué? Derribados. El pastor Lee está hablando mucho el énfasis, y no es que dice que no podamos adorar, pero si nos centramos más en la adoración que en Cristo, ¿estamos acá? No hay un cambio. ¿Cuántos están acá? La adoración no va a cambiar a la gente, es Cristo. Estamos acá, aunque alguien se puede encontrar con Cristo en la adoración. Claro que sí. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 1. Apunte ahí Mateo 1, 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Una vez más en voz alta. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. 14, 14, 14. Estamos hablando de, diga conmigo, 42 generaciones. ¿Cuánto? 42 generaciones. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Estamos acá? Antiguo Testamento, 42 generaciones que, según la historia, abarca unos 4,000 años. 4,000 años. Diga conmigo, oficios. Oficios. Que Abraham denomina la palabra enseña que Abraham era. ¿Qué era Abraham? Diga conmigo, profeta. La Biblia dice que Abraham era profeta. ¿Estamos acá? ¿David qué fue? ¿Qué fue David? Y miramos de Babilonia hasta Cristo, sacerdotes. Diga conmigo, sacerdotes. Y aquí miramos en el Antiguo Testamento, miramos los oficios de profetas, de reyes y de sacerdotes. Todo el Antiguo Testamento, por 4,000 años, Dios estuvo hablando al pueblo de Israel a través de estos oficios. Amén. Y trabajando con el pueblo para poderlos tener en bendición, un pueblo bendecido, y también enseñándoles, profetizando al que había de venir. ¿Estamos acá? Amén. Al que había de venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. 4,000 años estuvo trabajando el oficio de profeta, de rey, de sacerdote, y miramos a un pueblo que siempre se estuvo alejando de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Y cuál era el oficio que hacía el profeta? El oficio del profeta era que cuando el pueblo se desviaba de Dios, les traía la palabra. Diga conmigo la palabra. La palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Para hacerlos qué? Regresar a Dios. Para hacerlos regresar a Dios. ¿Estamos aquí? Sí. Entonces miramos que todos los profetas, 14 generaciones, estuvieron profetizando, buscando al pueblo, hacerlo regresar a Dios. Y el pueblo regresaba por momentos y se volvía a ir. Cada vez que los profetas hacían esto, estaban profetizando algo. ¿Estamos acá? Estaban anunciando algo. De igual manera, los reyes, ¿cuál era el oficio de los reyes? Los reyes construían una nación grande. ¿Estamos acá? ¿Construían una nación qué? Grande y fuerte. Diga conmigo, fuerte. Fuerte. Así que el rey, el oficio del rey era que salvaba a la gente que estaba en esclavitud. Hablando en el pueblo de Israel, los reyes iban y liberaban a aquellos que eran cautivos de su pueblo. Miramos a David buscar a aquellos que eran cautivados,
y los liberaba. ¿Estamos acá? Y todo esto, estos oficios de profetas, de reyes y de sacerdotes, que miramos también el oficio de sacerdotes. ¿Y qué hacía el sacerdote del Antiguo Testamento? Diga conmigo, oficiaba a favor del pueblo. Oficiaba una vez al año. ¿Estamos acá? Una vez al año dice la palabra que entraba a ese lugar que la iglesia que ustedes conocen y lo han enseñado, al lugar santísimo. Una vez al año entraban y sacrificaban. ¿Estamos aquí? Sacrificaban. Y ese sacrificio de machos cabríos, no dice la palabra que cubría el pecado del pueblo por un año. ¿Por cuánto? Un año. Y al otro año el sacerdote tenía que regresar y volver a hacer otro sacrificio. Entonces aquí miramos, hermano, algo que Dios le estaba hablando a su pueblo, que ya había hablado en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Estamos aquí? Amén. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿lo puedes leer, Ana? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Y tú le dirás qué? ¿De quién habla la profecía? Habla de Cristo. ¿Quién es la simiente de la mujer? Diga conmigo, es Cristo. Es Cristo. Y dijo Simón Pedro, ¿tú eres? Tú eres el que dijo Dios al principio. Tú eres la simiente de la mujer. ¿Qué significa Cristo? Cristo. ¿Significa qué? Ungido. Todos los que oficiaron, todos estos oficios que llevaban los antiguos, eran conocidos también como ungidos. ¿Estamos acá? Ellos eran ungidos. Alguien venía y derramaba sobre ellos aceite. ¿Sí? Y miramos, hermanos, esta enseñanza tiene que ver, esta conferencia, con llevarnos al entendimiento correcto de Cristo. Miramos por qué la gente necesita encontrarse con el Evangelio, con Cristo. ¿Sí? Pero ¿con quién se encuentran las personas cuando se encuentran con Cristo? Se encuentran con su imagen original. ¿Estamos acá? Se encuentran con el que es desde todas las edades. Amén. Amén. Entonces miramos aquí en el oficio de profetas, de reyes y de sacerdotes, que el profeta llevaba la palabra y hacía que el pueblo volviera a Dios. El rey rescataba a la gente, los liberaba y establecía una nación fuerte y poderosa. ¿Estamos acá? Y entonces miramos también, hermano, el oficio de los sacerdotes, que era hacer sacrificios para que el pueblo fuera perdonado, purificado, liberado de sus pecados. Pero miramos que ese sacrificio solo cubría por un año el pecado. ¿Estamos aquí? Entonces aquí miramos que la solución, hermanos, por 4,000 años, por todas estas generaciones, nunca se pudo resolver el problema. ¿O sí se resolvió? No se resolvió. No se resolvió. ¿Por qué? Porque esto era solamente una sombra. Diga conmigo, sombra. Era una profecía. Cada vez que ellos hacían su oficio, hacían su trabajo en su oficio, cada uno, el profeta, el rey y el sacerdote, estaban profetizando, estaban haciendo una sombra de lo que Cristo, el ungido, iba a hacer. ¿Estamos acá? Era algo que David incluso no podía solucionar. Abraham fue un tremendo hombre de Dios, pero él no podía solucionarlo, porque eso solamente lo iba a solucionar Cristo. ¿Estamos acá? Algo decía el apóstol hace un rato: Cristo es el plan perfecto de Dios de todas las edades. Cristo es la fuente del hombre. Y cuando la fuente del hombre, la fuente de vida del hombre, fue quitada del hombre, el hombre entró en un estado de pecado. Y el hombre no puede volver a vivir hasta que no vuelva a su fuente de vida. ¿Y quién es la fuente de vida del hombre? Cristo. Porque Adán y Eva tenían todas las bendiciones, estaban completos, no le faltaba nada.
Porque tenían ¿a quién? A Cristo. Entonces, la gente necesita encontrarse con Cristo. Ahora, ¿qué es Cristo? Cristo no es un nombre, porque dice la Biblia en San Juan, capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo dice? Léelo, Anita. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Mateo 1:21, perdón. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Su nombre es? Jesús. Miramos que Abraham, su nombre era. ¿Su nombre era cuál? Abraham. Y su oficio. Profeta. Su nombre. David. Y su oficio. Rey. Aquí miramos a los sacerdotes, Samuel, todos los profetas, todos los sacerdotes que hubo, ¿sí? Oficiaban, tenían un oficio, pero tenían su nombre era Jeremías, digamos, un ejemplo, ¿no? Samuel, pero su oficio era sacerdote. ¿Estamos acá? Entonces, diga conmigo, su nombre es Jesús. Mateo 1:21. Y su oficio es. ¿Cuál es? ¿Es qué? Cristo. Cristo. Diga conmigo Cristo. Por eso Cristo es el ungido de Dios. El que no fue ungido a través de un hombre, sino que Dios mismo lo ungió con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en él. ¿Estamos acá? Miramos a Jesús siendo bautizado. El mismo Padre. ¿Quién bautizó a Cristo? A Jesús en el río Jordán. Con agua Juan. ¿Y con Espíritu Santo? ¿Quién? El Padre. Dio el Espíritu Santo sobre él. Ahí se confirma que Jesús es el ungido de Dios. Es el Cristo. ¿Estamos acá? Amén. Diga conmigo, el Cristo. Entonces, el problema de la humanidad no se va a solucionar hasta que no se encuentren con el Evangelio. El Evangelio es Cristo. ¿Pero qué es Cristo? Y vamos a ver vamos a definir esto. Porque por 4,000 años no se solucionó el problema de la humanidad. ¿Estamos acá? No se solucionó este problema de raíz, el problema fundamental. ¿Sí? Y eso no puede cambiar hasta que alguien se encuentre con el ungido de Dios, que es Cristo. ¿Estamos acá? ¿Quién es el ungido de Dios? Cristo. Es Cristo. ¿Sí? Así que Cristo es nombre o oficio. Su nombre es Jesús. Pero no Jesús el panadero, porque existe Jesús el panadero quizá, el que vive allá en el centro. Está Jesús el mecánico, ¿sí o no, hija? Ese es Jesús, este no Jesús solo, no, pero ese es Jesús el mecánico. Estamos aquí, pero aquí estamos hablando de Jesús, el Cristo. Amén. ¿El Hijo de qué? Del Dios viviente. Amén. Por eso cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías prometido. Tú eres mi imagen original. Amén. Y vamos a leer algo muy importante. Ahora, miramos entonces qué es el Evangelio. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo? ¿Por qué la gente necesita aceptar a Cristo? ¿Por qué la humanidad necesita confesar a Cristo? Porque Pedro tuvo la confesión correcta. ¿Estamos aquí? Y la iglesia, a veces la iglesia está gritando Cristo, 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 y no sabemos qué significa Cristo. ¿Estamos aquí? Y es muy importante que nosotros y el mundo entero sepa quién es Cristo, qué es Cristo. Amén. Vamos a leer, vamos a ir ahí a una cita bíblica de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20.
Antes que la lea, quiero decirte algo. Aceptar a Cristo, hermanos, que es el verdadero ungido. ¿Cristo es el verdadero qué? Ungido. ¿Por qué el verdadero ungido? Antes que lea Ana, decimos, nosotros tenemos una tarea que hacemos el mensaje del Evangelio y decimos que como verdadero rey destruyó. Ok, ¿por qué decimos verdadero? No porque Abraham haya sido un mentiroso, David un mentiroso, no, sino porque ellos eran sombra. Diga conmigo, sombra. Solamente profetizaban al ungido que vendría. Amén. Hablaban del Cristo que vendría y iba a solucionar lo que en 4000 años no se solucionó en un solo día. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está hablando todo el Antiguo Testamento. Y eso en Cristo, en Jesús, el Cristo, se cumplió. Amén. Amén. Entonces aquí nosotros, aceptar a Cristo que es el verdadero ungido, es la forma de restaurar todos los problemas de la vida. Es la única forma de restaurar todos los problemas de la vida. Amén. ¿Cuáles son los problemas? No hay otra forma de restaurarlo. Diga conmigo, solo Cristo. Porque nadie puede regresar al Padre ni regresar el espíritu de vida a su vida si no se encuentra con Cristo. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Entonces la única forma de restaurar estos tres problemas, ¿cómo es? ¿Aceptando qué? Aceptando a Cristo. Amén. No hay otra forma. Hay un tema muy precioso que predica el pastor Pablo también en una conferencia, porque creemos en Jesús. Amén. Que es muy parecido. Amén. ¿Qué sucede el día de nuestra aceptación? Porque la humanidad necesita conocer el Evangelio y aceptarlo y confesarlo. Amén. La humanidad necesita conocer a Cristo, que es el Evangelio. Amén. Vamos a leer ahí. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Otra vez, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Esto es qué? De su carne. El camino vivo. ¿De quién está hablando? ¿De quién habla? Jesús. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? ¿Al lugar qué? Santísimo. Santísimo. Y dice cómo, por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, amén. El camino, ¿qué dice el 20? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por el camino nuevo, diga conmigo el camino. ¿Qué dice San Juan 14:6? Entonces Cristo, hermano, significa verdadero profeta. ¿Estamos acá? Porque Cristo es el camino. ¿Qué? El camino. ¿Qué hacía el profeta del Antiguo Testamento? A través de la palabra establecía una forma de que el pueblo volviera a Dios. Profetizaban al que vendría de una sola vez y para siempre, y abriría el camino para que nosotros podamos volver a Dios. ¿A su nombre? Cuando nosotros decimos Cristo, decimos verdadero profeta. ¿Qué hizo como verdadero profeta? ¿Acabó con qué? ¿Qué quitó Cristo al ser el camino? ¿Acabó con la separación? Diga conmigo, Cristo quitó la separación. Y al quitar la separación, miramos que
esa parte de la raíz es quitado. ¿Estamos acá? Entonces cuando decimos Cristo, decimos el verdadero profeta. Amén. ¿Empezamos a entender? Cristo es el verdadero profeta. El que profetizaron todos los profetas del Antiguo Testamento es Jesús, el Cristo. Amén. Ahora, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo abrió el camino? El día que Él dio su vida por nosotros en la cruz. Dice la palabra de Dios que el velo se rasgó. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios. El marihuano, el borracho, la prostituta y todas las personas, narcotraficantes, asesinos y de toda clase de personas, podemos volver a Dios. Quiere decir que este problema ya fue solucionado. ¿Ya fue solucionado o va a ser solucionado? Diga conmigo, ya fue solucionado. ¿Por quién fue solucionado? Diga, por Cristo. Diga conmigo, Cristo. Verdadero profeta. Mi verdadero profeta, quien me hace regresar a mi Padre. Amén. Eso significa Cristo. Verdadero profeta. Como verdadero profeta, quitó, acabó con la separación. Ahora la humanidad toda puede volver a Dios. Amén. Toda por el camino nuevo y vivo. Wow, eso es poderoso. Camino nuevo y qué? Y vivo. Que nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Den un aplauso al Cristo. Ahora, ya estamos aterrizando. La iglesia tiene que saber contra quién luchamos. Amén. Vamos a ver cuál era el trabajo de los reyes. Era destruir a los enemigos que oprimían al pueblo. ¿Estamos acá? Era libertar a la gente que era oprimida por los enemigos. Cuando David reinaba y venía alguien y secuestraba a alguien de su pueblo, él iba y peleaba por ellos. ¿Estamos acá? Véalo, está en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Entonces, vamos a ver una cita muy importante. Yo pregunto, ¿Cristo va a destruir a Satanás o ya lo destruyó? Y entonces usted, ¿por qué le da a Satanás una autoridad que no tiene? Vamos a leer Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Vamos a ver qué dice la Biblia. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es... Otra vez. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es... Pregunto, ¿lo va a destruir o ya lo destruyó? ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Diga conmigo, verdadero rey. Como verdadero rey, ¿qué hizo Cristo? ¿A quién destruyó? ¿A quién destruyó? Destruyó al diablo. No dice que lo va a destruir, dice que ya lo destruyó. ¿Qué quiere decir que lo destruyó? Lo imposibilitó, lo dejó sin poder. Amén. Eso significa que lo destruyó. Quiere decir que lo dejó sin poder. ¿Estamos acá? Pues usted está loco, si a mí tú le das poder, pues adelante. Pero ya Cristo lo dejó sin poder. Nosotros no vencimos a Satanás con astucias. Solamente a Satanás lo venció Cristo. Y cuando alguien se encuentra con Cristo, esa persona recibe la victoria de Cristo sobre Satanás. Amén. Amén. Diga conmigo, solo Cristo. Entonces, verdadero rey, sin Cristo significa verdadero ¿qué? Cuando decimos Cristo, estamos diciendo verdadero rey, el que destruyó al diablo. ¿Estamos aquí? Cuando decimos Cristo, decimos el que destruyó al diablo. Eso es lo que estamos diciendo. Dice primera de Juan capítulo 3 versículo 8,
Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer. ¿Las qué? Las obras de quién? Del diablo. ¿Qué dice? Léelo, entéralo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para deshacer qué? Sus obras. Pero también dice la Biblia que ya destruyó ¿a quién? Al diablo. Quiere decir que le quitó al diablo todo lo que el diablo le quitó al hombre que Dios creó. Cristo le quita al diablo todo lo que le robó al hombre y se lo entregó a la iglesia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Digan conmigo, Cristo, Cristo, verdadero rey, el que destruyó al diablo. Dice la Biblia, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo pondrá. Ahí tiene que estar. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí? Digan conmigo, solo Cristo, mi verdadero rey. Por eso los mensajes de la iglesia púlpito no pueden ser dirigidos y direccionados a Abraham, no pueden ser direccionados a David, aunque fueron tremendos hombres de Dios. Están direccionados a Cristo, porque ellos profetizaron a Cristo. Pastor, ¿y cuándo lo profetizaron? Cuando Abraham iba a crucificar a su hijo, estaba representando y estaba profetizando al Cristo. ¿Estamos acá? Cuando David derriba a Goliat y le pega en la cabeza, está profetizando al que venía a darle en la cabeza a la serpiente antigua. Ay, si nos ponemos a buscarle la palabra, ¿no? Está Cristo en toda la palabra. Denle un aplauso al Padre. Yo me emociono con esta palabra. Si nos vamos a emocionar, que sea por la palabra. Amén. Digan conmigo, verdadero sacerdote. Lee la cita, Ana. Sí, lee. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu ¿La sangre de eterno, quién? De Cristo. La sangre de los toros no pudieron hacer perfecto al hombre, pero la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, Cristo, verdadero sacerdote. ¿Por qué verdadero? Dice la Biblia que él fue hallado sin pecado alguno. Todos los antiguos fallaron. ¿Estamos acá? Por eso no podían ser Cristo. El mensaje no está centrado en los profetas antiguos, ni en los sacerdotes, ni en los reyes. Está centrado en Cristo. Diga conmigo, Cristo, verdadero sacerdote. ¿Qué hizo como verdadero sacerdote? El Cordero de Dios que quita. Juan el Bautista dijo, aquí viene el Cordero de Dios que quita. Diga conmigo, borra nuestras rebeliones, quita el pecado y nos da libertad. Den un aplauso a Cristo. Que Cristo solucionó los problemas de la humanidad. ¿Estamos acá? ¿Cuál era el problema? Cuando Juan 1:12 se cumple en una persona, ¿qué dice Juan 1:12? Y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de qué. Pero ¿qué dice el Juan 1:11? ¿Qué dice? A los suyos y los suyos. ¿Qué quiere decir? Cuando la palabra estuvo entre ellos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Usted decide si rechaza este mensaje, porque esta palabra no es un taller más.
es Cristo. ¿Estamos acá? Amén. Si cambio, vivo. Y si no cambio, muero. ¿Estamos acá? ¿Cuántos comprenden eso que estoy diciendo? Que esa palabra no se cumple en nosotros. Amén. Se está haciendo sonar la voz del buen pastor hoy en la casa. Amén. Y se seguirá sonando. Tu voz fue escogida para hacer sonar la voz del buen pastor. Aleluya. No importa si Aleluya. tu voz es ronca, si tu voz es suave, delgada, gruesa. No importa si es muy fuerte o muy delgada. Lo importante es que sea la voz de Jesús, Aleluya. el Cristo. Amén. 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 Entonces, ¿quién es el Evangelio? Diga conmigo, es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Diga conmigo, ¿nombre o oficio? Oficio. Amén. ¿Qué es Cristo? Diga conmigo, verdadero profeta. Así que jóvenes, cuando estén en la alabanza digas, Cristo, 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 está diciendo el que abrió el camino y quitó la separación. Está diciendo el que desbarató a Satanás, el que le quebró la cabeza a la serpiente antigua, el que destruyó, el que imposibilitó a Satanás, es Cristo. Amén. El que me quitó el pecado es Cristo, el verdadero sacerdote. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces miramos, quizás se soluciona cuando Juan 1:12 se cumple en nosotros. Aceptación. ¿Estamos acá? ¿Qué pasa? Diga conmigo, reforma. Vuelve a nosotros el Padre. Nuestras raíces vuelven a ser tomadas por el Hijo y por el Espíritu Santo. Entonces Cristo, que es la fuente de vida del hombre, vuelve a su lugar. Amén. Y ahora el hombre se solucionó el problema, se restauró. ¿Qué se restauró? ¿A dónde está Dios? Nosotros. ¿Se restauró ahora la comunión con quién? ¿Se restauró ahora la bendición con quién? Y ahora el hombre ya no tiene frutos malos. Ahora emana 7 frutos buenos. No sé esto cuándo se vaya a dar. Que Dios les bendiga. Denle un aplauso a Jesús. Toda la aceptación que hacemos basada en el Evangelio. Amén. Y yo quiero que la hagamos. Yo no voy a decirte que tú no has aceptado. Pero vamos a hacer esta declaración. Yo quiero que todos cerremos nuestros ojos y podamos inclinar el rostro y repetir conmigo. Repítalo en voz alta. Diga conmigo, querido Dios, confieso que soy un pecador y que nunca puedo ser salvo sin Cristo. Entonces acepto a Jesucristo en mi corazón, que vino como verdadero profeta para abrir el camino y encontrarme con Dios, como verdadero rey, librarme de la mano de Satanás, quien me había engañado y esclavizado. Y como sacerdote, Jesús, el Cristo, resolvió todos los problemas del pecado. Jesús es el Cristo, mi imagen original. Creo en la herencia de Dios, que soy un hijo de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.